capítulo 15 de Segunda de Samuel. Si te acuerdas, la semana pasada lo que estuvieron viendo viene todo desde una historia mucho más atrás de lo que estamos viendo hoy. Si te acuerdas, David está en un tiempo donde ya es rey sobre Israel, ya sus hijos están grandes, ya sus hijos están teniendo problemas entre ellos. Una de las cosas que pasa cuando David peca contra Dios y hace todo este desorden por simplemente un deseo, un momento, un desliz, como dicen algunos, o sea, así por una mujer, y hace todo un lío y Dios no lo deja como estaba, sino deja que sufra las consecuencias de su pecado. Y hoy las consecuencias de ese pecado que tiene años atrás le alcanzan a David, y cada vez le alcanzan más y le alcanzan más. Pero también vamos a ver el corazón de un hombre orgulloso, que no es David, sino es uno de sus hijos. Es su hijo Absalón, quien decidió tomar justicia por sus propias manos cuando su hermano decidió abusar de su hermana y lo mató. Y si te acuerdas, esta historia viene desde que Absalón se va de Jerusalén y no está más con David. Y la semana pasada vieron cómo es un hombre de cuidado, un hombre al que no le puedes decir que no, un hombre que insiste, tanto así que vemos que le quema un campo a Joab con tal de que le haga caso, y Joab cede, y entonces regresa Absalón a Jerusalén. Y hoy lo que vamos a ver es una rebelión. Y algo que me gustaría que entendiéramos y con estos ojos viéramos este capítulo es que el corazón del hombre por naturaleza es rebelde. Por naturaleza somos rebeldes. O sea, no tenías ni tu primer año y ya estabas rebelde con tus padres. Hace un tiempo un amigo que tiene hijos pequeños me decía acerca algo de su hijo que está muy chiquito, y decía: es que yo no le enseñé estas cosas, yo no le enseñé a comportarse así, yo no le enseñé a decir mentiras, yo no le enseñé a ser rebelde. Y el problema es que es la naturaleza del hombre ser rebelde, y es la naturaleza de nosotros rebelarnos contra Dios. Y vamos a ver en este capítulo que esta es la rebelión de un hombre, y refleja mucho tu corazón y mi corazón. No solo nos va a enseñar a tener cuidado con este tipo de hombres, sino a tener cuidado de no ser este hombre. Tanto así que si pudiéramos poner esta predicación con un hashtag, yo pondría: el Absalón que llevo dentro. Capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto. ¿Después de qué? Después de todo lo que ya te dije, después de que David no hizo nada y no corrigió a Absalón. Y eso es muy importante. David no corrigió a Absalón, no hubo un arrepentimiento genuino en él para regresar a Jerusalén. No se tomó a Dios en cuenta en esto. Y así aconteció después de esto. Después de no hacer las cosas a la manera de Dios, de David no corregir a su hijo, que había matado a su otro hijo, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Esto qué es? Absalón no debería tener esto. Absalón no es el rey de Israel. Absalón viene de hacer una barbaridad con su hermano, de huir, de ser rebelde. Pero lo que vamos a ver es que el corazón de Absalón es un corazón orgulloso, que si no se trata a tiempo con eso, cada vez se hace más fuerte. Y Absalón se está fortaleciendo y haciéndose como si fuera un hombre importante, cuando lo que debió haber hecho es regresar arrepentido por lo que hizo. Lo que debió hacer es, en vez de engrandecerse, humillarse y recibir la corrección de su padre y recibir la corrección de Dios. Lo que hace es armarse un ejército o alguien que le hiciera fiesta cuando llegara, para que vieran que era un hombre importante. Algo que
Y cuando veía lo que nos tocaba hoy y hablando del orgullo, parece que Dios tiene mucho sentido del humor porque Él conoce mi corazón y sabe. Y sabes que es mejor ser humillado a tiempo por Dios que dejar que nuestro corazón orgulloso se vaya fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. El Salmo 119, 71, David dice: me ha hecho bien ser humillado, me hace bien. Y sabes que nos hace bien de vez en cuando, o mucho de vez en cuando, ser humillados, para no engrandecernos, para no hacernos más orgullosos, que nuestro corazón tiende a esto. Versículo 2, fíjate lo que hace Absalón con esto: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y versículo 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y lo que pasaba en este tiempo es que había quien trataba estos casos, los casos del pueblo, pero también había los casos más importantes lo trataba la corte del rey y el rey en específico. Lo que hace Absalón es algo muy perverso, de una mente muy perversa. Lo que está buscando es la empatía de las personas, y se pone a la puerta de la ciudad donde todos vienen, y así se los quiere ganar con buenas palabras. Él se ponía a la puerta, los buscaba con una astucia muy perversa. Estaba buscando gente débil, gente que tenía algún problema, alguna situación difícil, y lo que hace es decirle: mira, lo que dices tienes razón, o sea, tú tienes razón en todo lo que dices, tú tienes la razón en el pleito que tienes. Lo que está haciendo es darles por su lado, porque Absalón tiene una agenda oculta en lo que está haciendo. Él sabía que estaba mal lo que hacía, pero buscaba justificarse. Y lo que hace es, no está atacando directamente a David, no está diciendo David es malo, pero está empezando a meter cizaña y diciendo: ay, o sea, tú eres bueno, de seguro nadie te va a atender bien, de seguro, si yo fuera el rey. Eso es lo que está diciendo. Si tan solo yo tuviera ese poder, si tan solo, híjole, si yo pudiera hacer eso, yo haría bien las cosas. Y a veces tú y yo debemos de dejar de escuchar esta voz que nos hace pensar que tenemos la razón en todo, que siempre nuestra intención es buena, que siempre nuestro corazón es bueno, que siempre merecemos lo mejor y lo más justo. Realmente si ellos tenían una diferencia con alguien, la solución no era buscar a otros que piensen como tú y hacer este grupito y decir: no, es que sí, el rey está mal, no, sino tenía que haber arreglado las cosas bíblicamente y hablar con su adversario y dejar que el rey decida y juzgara. El problema es que a veces no somos así, y cuando viene una situación que no nos conviene y que no nos gusta, lo único que queremos escuchar que nos digan es que tenemos la razón. Y es lo que Absalón está haciendo. Es un hombre muy astuto, pero una astucia muy perversa. A veces así es como comienzan los chismes en la iglesia. Personas que traen una causa y piensan que es justa y encuentran algo mal en otra persona, y entonces se juntan con alguien que sabe que les va a escuchar y le va a decir: sí, manita, tú tienes razón. Si son bien groseros en la entrada, porque me dicen que me ponga mi cubreboca. Y es lo que está haciendo Absalón: juntar gente, darles por su lado. Y a veces el Absalón que llevamos dentro, lo que hace es eso: buscar gente que nos dé por nuestro lado y nos diga: tú estás bien. Muchos solo están esperando que les den la razón en su tema, pero debemos recordar que es Dios quien tiene la razón en nuestros temas, y Él tiene la última palabra, es el rey. Y lo que Absalón está haciendo es interponerse entre eso.
Versículo 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Y así como tirándola al aire: ojalá si yo fuera el rey. Eso está diciendo, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Absalón ya está empezando a expresar cuál es su deseo. Su deseo es quitar del trono al que es rey para él sentarse ahí. Y quieras o no, a veces nuestro deseo es, si tan solo yo tuviera el control de las cosas, si tan solo las cosas se hicieran a mi manera, si yo me sentara en el trono que no me pertenece, que le pertenece a Dios, si tan solo yo hiciera mi propia voluntad. Y a veces pensamos esto: yo podría hacer las cosas mejor. Si tomara las cosas en mis manos. Y la rebeldía viene de pensar que tú mereces algo más y de imponer tu propia justicia. Cuando nosotros buscamos gobernar en los asuntos de nuestra propia vida, es porque pensamos que somos más justos y más buenos que Dios mismo. La palabra rebeldía significa eso. Rebelarse es rebelarse contra el poder y la autoridad. Y todo comienza así, muy sutil. Como Absalón diciendo: si alguien me pusiera por juez. Este estudio, cuando lo dimos al grupo de jóvenes, y es el mejor ejemplo cuando los jóvenes empiezan a crecer y empiezan a esto que le llaman la adolescencia. A mí no me gusta llamarle así, pero es el mejor ejemplo. Ellos están diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero mi propia vida, no quiero que te metas en mi vida, yo quiero tomar mis propias decisiones, y solamente porque ya les empieza a salir bigote, dicen: ya merezco ser mi propio dueño, mi propio rey. Pero te digo, es una condición caída del hombre, es nuestra naturaleza rebelarnos. Lo que quiere es su propia vida en sus manos. Versículo 5: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, este es un político en campaña. ¿Te das cuenta? O sea, está parado en la puerta donde todos pasan, le está diciendo: no, tú tienes la razón, yo te voy a ayudar, si yo llego, yo te voy a ayudar. ¿Has escuchado de eso? Y ahora hace una falsa humildad y una apariencia de piedad, donde dice: no solo no me beses la mano, ven, yo te abrazo, te beso, tómame foto. Y la rebeldía va acompañada de una falsa piedad. Es decir, no, o sea, mis intenciones son buenas. Y lo que hace Absalón es buscar aprobación. Es un apapacho el que está dando. Y a veces somos muy buenos apapachándonos, diciendo: no, o sea, tú mereces algo mejor. Tú tienes la razón en esto. Y nos decimos: tranquilo, chiquito, tú necesitas sentirte bien con esto. Aunque no tengamos la razón, aunque no merezcamos el lugar que solo le pertenece a Dios, Él está buscando hacer sentir bien a los demás. Y por eso mucha gente se saca de onda en la iglesia cuando se da cuenta que la gente que está sirviendo aquí no está aquí para hacerte sentir bien. Por supuesto que está bien ser amables, y Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros, pero no estamos buscando siempre hacerte sentir bien. Lo que estamos buscando es que encuentres a Dios en su palabra, que le sigas, que puedas abrazar su voluntad. Y si de repente podemos apapacharte una que otra vez, ahora no podemos abrazarnos.
Pero lo que está haciendo Absalón es eso, tratar de apapachar y decir, tranquilo, o sea, todo va a estar bien. O sea, les hace sentir una necesidad de él. Y decir, qué bueno es este hombre. Versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y mira esta frase, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón, con su manera de ser, era un hombre guapo, era un hombre atractivo, grande, fuerte, hijo del rey. Lo que hacía con esta actitud era así, hacerles así a sus corazones. Es increíble la frase, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón es un hombre que sabe lo que el corazón del hombre busca. Y lo que hizo fue tirar la carnada y jalar. Por eso este rollo motivacional de toda la vida y más en nuestros tiempos tiene tanto éxito. Porque todo el mundo quiere sentirse bien con lo que les dicen. Todo el mundo quiere ser apapachado y decir, no, tú tienes la razón, tú puedes, tú haces. Pero la Biblia no es motivacional. La Biblia es la verdad del Dios Altísimo. Que a veces lo que nos tiene que decir no es lo que queremos escuchar, pero es necesario que le escuchemos. Y es necesario ser corregidos. Y Absalón es un hombre que nunca quiso ser corregido. Es un corazón que busca lo suyo. Y los corazones que fueron engañados son corazones que buscaban solamente lo suyo. Y por eso fácilmente así fueron robados. Que tu corazón no sea robado por el Absalón que llevamos dentro, sino que tu corazón sea cautivado por Jesús, por su amor, por su gracia. Así que cuando escuchemos cosas que no quisiéramos escuchar de parte de Dios, decir, híjole, está bien, Señor, si es necesario. Versículo 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pasó Absalón haciendo 4 años campaña. 4 años haciendo campaña. Todos los días de mañana lo que hacía era pararse en la puerta de la ciudad, y venían todos y le decían, no, si yo fuera rey, tu causa es justa, tú eres bueno, tú puedes. Y les besaba, los abrazaba, robaba el corazón de Israel. Pero al cabo de 4 años, Absalón puso en marcha su último plan acerca de la rebelión. Y sabes, la rebelión no pasa de la noche a la mañana. O sea, tú no te rebelas a Dios así de la noche a la mañana. No empiezas hoy y hoy estás bien con Dios y estás caminando en su voluntad, y mañana decides levantar tu puño contra Él y decir, no quiero. Sino que la rebelión empieza desde mucho antes. Y 4 años llevaba planeando Absalón esta rebelión, día tras día, día tras día, día tras día. Es una vida que deja de tratar los problemas de acuerdo a Dios, que no se arrepiente, que solo escucha lo que quiere escuchar, cree que merece más de lo que Dios le da. Al final acabará rebelándose por completo y reclamando el trono de su propia vida. ¿Qué es lo que está haciendo Absalón? Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. O sea, lo que está haciendo es llevar a este lugar, a Hebrón, donde se había levantado antes el rey,
y reclamar el trono ahí, un trono que no le pertenecía. Fíjate, si tan solo Absalón hubiera decidido arrepentirse, hubiera decidido someterse ante Dios, someterse ante su padre David, recibir la corrección, él hubiera recibido este trono porque él era el heredero. A él le tocaba por naturaleza. Pero no, decidió reclamar el trono antes de tiempo, sin arrepentirse, hacer las cosas a su manera. Y eso no va a acabar bien. Versículo 11: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Estos eran unos acarreados. O sea que él invitó a Absalón y les dijo: vengan, vamos a hacer algo. Y cuando empiezan a gritar esos: Absalón reina en Hebrón, ellos están ahí, no sabían ni a lo que iban. Pero lo que pasa, el efecto con las masas es que alguien empieza a gritar eso y el otro empieza y el otro empieza y el otro empieza, y ya no sabes ni por qué estabas ahí, pero estás gritando lo mismo. Pero fíjate, en una rebelión siempre hay inocentes que son arrastrados. Versículo 12: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, es toda una apariencia de espiritual. Quiere hacer notar a los demás que es alguien espiritual, que está haciendo las cosas bien. Es muy preocupante cuando alguien quiere dar una apariencia de espiritualidad, porque aparte se nota. Es muy preocupante porque posiblemente quiere decir que está escondiendo sus intenciones, con palabrería, con acciones. Absalón lo que va a hacer es levantar su puño contra su rey y contra su padre, y sobre todo contra Dios. La humanidad lo que hizo es levantar su puño contra su rey, contra su padre y contra su Dios. Y decir, desde el Edén, es la historia de la humanidad, desde el Edén: yo voy a ser dueño de mi propia vida, no necesito a Dios, puedo ser igual a Dios. Y aunque David no fue un buen padre y ni fue un buen esposo, ni aún por eso, sino que no merecía eso, y Dios, siendo un buen padre, tampoco merecía que la humanidad levantara su puño contra él reclamando su vida, cuando todo lo que tenemos es por él y para él. Lo que está diciendo es: no necesitamos al rey, yo puedo solo, yo quiero el control, yo merezco reinar. La misma mentira desde el principio. Pensar que hay algo bueno en nosotros. Y vivimos así, con este sentido de justicia, pero de nuestra propia justicia y no de la justicia de Dios. En la semana nos regalaron la luna de miel en un lugar súper bonito, pero en las noches ya se ponía un poco feo y nos quedábamos en el hotel viendo películas. Y pasó una película que la vi una vez y me choca cuando hacen películas de historias bíblicas, porque casi siempre la riegan. Casi siempre son, o sea, nada que ver, le tuercen, le cambian. Y estaban pasando la película de Noé, no sé si la has visto, la más reciente, donde salen unos gigantes como de rocas que lanzan rayos, que eso no dice la Biblia para nada. Pero en un cachito decidí verla, y hay dos partes que se me quedaron muy grabadas, donde Noé le pasa a sus hijos la historia de Dios, y bien, eso está bien. Le dice: en el principio la tierra estaba desordenada, ¿no? Y Dios habló sobre ella y fueron la luz y fue el primer día. Eso está padre.
Pero ya de ahí para adelante la historia también está torcida, no es como, como la Biblia enseña, pero algo que quiere hacer notar la película es que quiere dejar en mal a Dios, porque dicen que Noé está haciendo estas cosas sin razón, que Noé simplemente está cegado obedeciendo a un Dios que quiere terminar a la humanidad, cuando no es así, sino que los preservó. Y hay uno de sus hijos que al final se acerca y le dice, es que yo aún creo en la humanidad, dice, y yo creo que hay algo bueno en nosotros. Y pues la gente lo ve y dice, claro, qué bonito, claro que hay algo bueno en nosotros, pero la película tiene toda la intención de hacer quedar a Dios como alguien malo que quería destruir a la humanidad, y deja esta sensación de, no, hay algo bueno en nosotros, hay algo bueno. O sea, merecemos más, merecemos nuestra propia vida, merecemos que Dios no se meta en nuestros asuntos. Al final esa es la idea que deja la película. Pero esa es la misma mentira desde el principio. Cuando la serpiente le estaba diciendo a Eva, come y serás igual a Dios. Dios no quiere que sepas esto. Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que tengas todo lo que... Y al final es la misma mentira que la humanidad ha comido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es la misma mentira que se está creando y armando Absalón para hacer su propia voluntad y sentarse sobre el trono que no le merece y rebelarse contra su padre y contra su Dios. Versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofel, gilonita, es el abuelo de Betsabé, la mujer que David tomó y a la cual mató su esposo. Entonces el abuelo de Betsabé era uno de sus consejeros y se voltea y conspira junto a Absalón, y estas no son buenas noticias para David, porque no hay peor aliado para el orgullo que el rencor. Y este es un hombre que tiene la oportunidad por fin de decir, lo que este hombre le hizo a mi hija, a mi nieta, ahora va a pagarla. Y entonces se hace la conspiración poderosa. Hay gente que empieza a seguir a Absalón, empiezan a decir, claro, es un buen rey, mírale la percha, se ve bien, era amable. De repente, así de un día para otro, fíjate cómo es también el corazón del hombre. David, que ha sido el mejor rey de Israel en la historia, de un día a otro la gente se cansa de él y dice, mejor me voy con su hijo. Así por la pura apariencia. Se cansan de David. Versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Esta frase le debió haber partido el corazón a David. Y eso es una buena pregunta. ¿Detrás de quién está caminando tu corazón? ¿Detrás de quién vas? ¿De la voz del Absalón que llevas dentro? ¿O de la voz del buen pastor de las ovejas? Que tu corazón pueda seguir la justicia y la verdad, aun cuando tenga Dios que decirte cosas que no querías escuchar. Porque cuando sigues tu corazón y das pie al orgullo y te aferras a lo que crees merecer, acabarás muy lejos de Dios. Versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Fíjate, David conocía quién era su hijo, sabía los alcances de Absalón, por eso ni siquiera intenta defenderse.
cuando sabe que se está rebelando, dice: vámonos, porque no podremos escapar de Absalón. Dice: daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Él sabía quién tenía por hijo y aún así no le corrigió a tiempo. Ahora David lo que hace aquí también es pensar en el pueblo. Lo que te decía hace rato, David fue un pésimo padre y un mal esposo, pero David fue un buen rey. Y pensaba en su pueblo y decía: yo prefiero hacerme un lado y que Absalón tome el trono, a que Absalón acabe con el pueblo hoy y haya derramamiento de sangre por esto. Y se va. Versículo 15: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Lo que vemos y lo que sigue son vistazos a hombres fieles, que cuando las cosas se ponen difíciles no huyen y se quedan. Y sus siervos le dicen: aquí estamos, lo que tú nos digas, eso hacemos. Versículo 16: y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Aquí está una mancha más para David. Y lo que nos enseña es que es un hombre que no refrenó sus pasiones, porque una concubina era un amante legal y no tenía una, tenía por lo menos 10, aparte de muchas esposas. Es un hombre que no refrenó sus pasiones, pero estas mismas pasiones son las que le están alcanzando hoy en día. Y aunque es un hombre restaurado y redimido, las consecuencias de sus pecados le están así, alcanzando y alcanzando y alcanzando. Y esta es una de ellas. Versículo 17: salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Estos hombres eran seguidores de David mucho antes de que David fuera exitoso y fuera rey. Y en el momento más difícil no se apartan, sino se quedan. Son gente que eran extranjeros, que no eran del pueblo de Israel, que conoció cuando David estaba del lado de los filisteos huyendo. Pero ellos sabían que no había mejor lugar que estar al lado del rey. Lo que nos enseñan estos hombres es que sí se puede ser fiel al rey en los momentos difíciles, porque es ahí donde realmente se nota dónde está tu fidelidad y a quién estás siguiendo. Versículo 19: y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Fíjate, está soltando David, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Este Itai Geteo era un hombre que tenía poco tiempo que estaba con David, poco tiempo. Y David le dice: mira, acabas de llegar conmigo, mejor quédate, no te metas en esta bronca conmigo. Es más, yo voy a orar por ti, Jehová te muestra amor permanente y fidelidad. Y mira lo que responde este hombre. Y respondió Itai el rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Esos son hombres fieles. Es un hombre que entiende: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Que en los momentos difíciles, no importa si eres nuevo caminando con el Señor, no importa si tienes toda la vida, en los momentos difíciles
Dice, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviera, allí también estará tu siervo. Cuando entendemos quién es nuestro Rey y lo que ha hecho por nosotros, le seguiremos aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste perder cosas. Y es que, ¿cómo fallarle a nuestro Rey? Por supuesto, David era un rey con imperfecciones, pero nuestro Rey es perfecto, justo, bueno. ¿Y a dónde más iremos? Versículo 22. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. O sea, es una gran desgracia lo que está pasando. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Fíjate, David nunca se imaginó que después de todos los años que caminó en el desierto para llegar a ser rey, un día tendría que volver. Ahora viejo y cansado, de regreso a las aflicciones. Nunca se imaginó volver a caminar por los desiertos, volver a sentir este dolor, esta deshonra. Nunca se imaginó volver a ser fugitivo. Pero sabes algo que vemos en la historia de David es que fue ahí donde David fue más fiel. Fue ahí donde David fue formado, el rey conforme al corazón de Dios. David fue más fiel caminando en el desierto que sentado en el trono. Y lo que son las aflicciones de nuestra vida es simplemente una oportunidad de que Dios nos forme conforme a su imagen y que transforme nuestros corazones. Entonces no le tengas miedo a las aflicciones en tu vida, sino que sepas, ok, nunca pensé regresar a estos caminos del desierto, pero si tú estás conmigo, Señor, vamos. Versículo 24, y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Fíjate, todos los hombres espirituales estaban del lado de David, llevan el arca que representa la gloria de Dios. Versículo 25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. O sea, David lo que está pensando es, no quiero afectar al pueblo y sacar el arca y que no tengan dónde ir a adorar, pero tampoco quiere confiar en el arca simplemente, que representa la gloria de Dios, porque mira lo que sigue diciendo. Dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Mira, David era un hombre con muchos defectos en su vida, pero era un hombre que en los momentos difíciles ponía su confianza completamente en Dios. Y no pone su confianza en el arca, ni pone su confianza en los hombres espirituales, sino que decide abrazar la voluntad de Dios y abandonarse en su soberanía. Y decir, mira, si Dios quiere, si hallo gracia delante de Él, Él hará que vuelva. Pero fíjate el versículo 26, y si dijere, no me compadezco de ti, o sea, no te voy a hacer regresar, ahí vas a morir en el desierto. Lo que David dice, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. La mejor virtud de David era ser humilde y saber humillarse ante Dios. Virtud que no tenía su hijo.
que era todo lo contrario, un rebelde, alguien que nunca supo humillarse, alguien que no quería que alguien más gobernara su vida, que quería hacer su voluntad. Pero David, fíjate qué gran oración. En los momentos difíciles lo que tienes que hacer es decir, Señor, si tú quieres sacarme de esta y hallo gracia delante de ti, entonces saldré. Pero si no, Señor, así que se haga de mí lo que a ti bien te pareciere. Lo mismo que dice Jesús en el Monte de los Olivos, cuando está así sufriendo porque sabe que tiene que ir a la cruz a morir y decir, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Versículo 27. Y dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Lo que hace es decirle a estos hombres fieles: ¿saben qué? Me hacen más falta allá con el pueblo, no vengan conmigo. Además le dice a Sadoc: tú eres sacerdote y eres vidente. Esta palabra también se podría poner como profeta. Y David sabe, este es un hombre fiel, y lo que van a hacer es volverse espías de David. Y qué mejor aliado que un hombre espiritual que pueda ver claramente la voluntad de Dios en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles necesitas amigos maduros en el Señor, que sean hombres espirituales, que puedan ayudarte a guiar, a caminar en la voluntad de Dios. Versículo 29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los Olivos, el mismo monte que subió el Señor, el monte de los Olivos. Y fíjate cómo subió, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. El resultado de la rebeldía al final es mucho dolor y llanto. Cuando una persona decide rebelarse ante Dios, arrastra con todos a su alrededor. Y mientras David va caminando por ese monte, está recordando cuando caminó por esos montes huyendo. Ahora David sabe que también esto es resultado de ser negligente con sus hijos. David sabe que esto es resultado de haber cometido el adulterio con Betsabé, y que el profeta Natán le dice de parte de Dios: tus hijos, por ahora, por haber hecho esto, tus hijos van a cargar las consecuencias. Y David está pagando la negligencia de su pecado de no corregir a sus hijos con la palabra de Dios. Pero mira lo que hace. Versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y él sabe quién es Aitofel, el abuelo de Betsabé, y conoce sus alcances, era un hombre cercano a él. Y cuando David escucha eso, lo que hace es orar. Y fíjate lo que ora. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Él sabe, mi hijo es un orgulloso, Aitofel es un resentido, estos hombres me van a acabar. Y lo que hace primero es orar y decir: Señor, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Lo que está diciendo con eso es: Señor, que el consejo de Aitofel no sea conforme al corazón de Aitofel, no haga llevar más a pecar a Absalón.
Es una buena oración. Es una buena oración para tus hijos también. Orar para que tus hijos no sean mal aconsejados y no escuchen los malos consejos. Señor, apártalos. Que no le ayuden a pecar más y a ir más lejos. Pero también es una buena oración para nosotros. Que nuestro corazón no se llene de orgullo y resentimiento y no seamos mal aconsejados incluso por nosotros mismos. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte, fíjate este hombre, para adorar allí a Dios. No solo ora David, sino él sabe, estoy en mi peor momento, nunca imaginé estar aquí otra vez. Pero es necesario subir al monte y adorar a Dios ahí. Esto es el resumen de la vida de David, un hombre con defectos, pero que sabe responder a Dios. Sabe inclinar sus rodillas para adorarle aún en los momentos difíciles. Él sabe lo que estoy pasando es una consecuencia de lo que yo hice, y lo que hace es aceptarlo de parte de Dios y decir: Señor, a pesar de todo, tú eres digno de ser adorado. Y Dios responde su oración y Él le cuida. David no se quiere esconder de las consecuencias, las abraza y abraza la voluntad de Dios. Y eso es lo que es ser un hombre de Dios. Abrazar y decir: Señor, lo que tú quieras. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Y lo que hace Dios es responder su oración con esto. Es más, David escribe un salmo, el Salmo 55, lo puedes anotar ahí en tu Biblia y leerlo en tu casa, acerca de esto, de Ahitofel, que se había levantado en contra de él. Y tiene a este hombre al lado, a Isai, que también era un hombre que era un consejero de David, y viene con él y lo que hace David es decirle: sabes que regrésate, y lo que tienes que hacer tú es entorpecer el consejo de Ahitofel y que no mal aconseje a Absalón. Y vamos a ver que Isai tuvo éxito en estorbarle, y Dios estaba con David. Versículo 35. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y así comienza la rebelión de Absalón, y entra donde la misma ciudad donde entró David como rey, pero como un rey que luchaba por su pueblo, como un rey que había sido escogido por Dios. La misma ciudad donde entró el Señor Jesús montado en un pollino, viniendo a esta tierra como un siervo. En la misma ciudad donde un hombre orgulloso decidió levantar su puño en rebeldía contra su padre, contra su rey y contra su Dios. En esta historia vemos a Absalón, este rebelde que va tras su corazón, que no quiso humillarse, que se sentó en el trono que no le correspondía. Pero también vemos a un David que supo responder, aun cuando había fallado a Dios. Y en su peor momento lo que hizo fue abandonarse en los brazos de su verdadero rey. Al final esos brazos le van a sostener hasta el final. Y tú tienes que tomar una decisión: ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Voy a seguir escuchando mi propio corazón y el Absalón que llevo dentro? ¿Voy a decidir abandonarme en los brazos del rey? ¿Voy a dejar que Dios se siente realmente en el trono de mi vida?
Algo que dice el Salmo 55, David dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En esta situación David ya no pelea por él mismo. No busca la gloria ni el poder. Es un hombre quebrado ya, que lo que hace es entregar su caso totalmente en las manos de Dios, diciendo: Señor, si tú quieres. Al final el Señor sí quiso y sí lo va a librar de esta. Y Absalón, este hombre orgulloso, acabará muerto, suspendido entre la tierra y el cielo. No quiso humillarse, no quiso responder, se rebeló contra Dios y al final obtuvo la justa retribución por su pecado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y cómo entre medio de estas historias en tu palabra nos enseñas. Y nos enseñas quién eres tú, pero también nos enseñas quiénes somos nosotros. Incluso nos enseñas que el Absalón que llevamos dentro, que día a día quiere levantar su puño contra ti, Señor. Que en vez de vivir levantando nuestro puño, vivamos doblando nuestras rodillas, Señor. Señor, bien nos hace ser humillados, para que aprendamos tus consejos, tus estatutos, y mantenernos ahí, Señor, humildes delante de ti. Si hoy necesitamos arrepentirnos y humillarnos, es un buen momento. Si hoy estamos cargados y atribulados, es un buen momento de descansar en ti, de abrazar tu voluntad y decir: Señor, lo que tú quieras. Y recordar esto: no vas a dejar para siempre caído al justo. Preferimos, Señor, caminar un desierto, pero de tu mano. Si tú estás con nosotros, ahí vamos, Señor, guíanos. Y crea en nosotros un corazón limpio conforme a ti, Señor. Haznos humildes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.